nonna.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, amigas y amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros a esta hora. Les agradecemos por estar allí, por supuesto, como siempre, a través de la poderosa señal de RCR 750 AM, retransmitida, por supuesto, por las distintas plataformas que le permiten desde los distintos confines del planeta escucharnos, a través de YouTube en nuestro canal RCR 750, a través de Periscope por nuestra señal @RCR750, por supuesto también en diferido. Recuerden que en diferido estamos en lacabilla.com, rcr.tv, la radio que se ve, también nuestra página web para vernos directamente. Hay mucha discusión, hay muchos temas. Hemos decidido hacer 2 programas seguidos conversando sobre unos temas que a nosotros en lo particular nos saltan día a día en las distintas discusiones y tertulias políticas que se hacen con respecto a Venezuela e inclusive con respecto a otros países. La tarde de hoy tenemos con nosotros a el también profesor y hombre de radio y malentretenido mayor, a nuestro querido Joaquín Ortega. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Bienvenidos una vez más a su programa. Gracias, Joaquín. Bueno, fíjate, Joaquín, hay un tema aquí. Resulta ser que en medio de esta situación, que creo que es global, el tema de la ideología, de la búsqueda de ideología o de la ausencia de ideología, yo no sé ya ni cómo llamarlo, tú nos dirás, tenemos unas pequeñas definiciones. Resulta ser que ahora no se habla de socialistas, sino de progresistas. Ajá. Resulta ser que ahora no se habla, todo el que a uno no le gusta por sus posturas, si uno dice que es progresista, uno le dice al que no piensa como uno que es de derecha, o inclusive de extrema derecha. Y si uno no es progresista, acusa a todo aquel que no piensa como uno de ser un comunista, un socialista putrefacto, etcétera, etcétera. La discusión ha venido fundamentalmente con el tema de Bolsonaro y su triunfo en Brasil. Entonces, a Bolsonaro se le enrostra la categoría de ultraderechista, nada más y nada menos. Joaquín Ortega, eso de la ultraderecha, de la derecha, de la izquierda, ¿cómo es esta cosa? ¿Tú nos puedes explicar de qué se trata eso? Bueno, fíjate que el punto de arranque aquí es, digamos, la modernidad. Pensemos en la Ilustración, pensemos en 1789, un poquito para adelante, un poquito para atrás, ¿no? Todo lo que se conoce como fascismo, ultraderecha, anti-ilustración, es fundamentalmente lo que luego se va a convertir en como la derecha tradicional. El punto es que en la Revolución Francesa habían como 2 extremos, los que apoyaban los cambios sociales dentro de la revolución se iban sentando hacia el lado izquierdo de la asamblea y los que se iban poniendo más, vamos a decirlo así, más lentos, más retrógrados, se iban poniendo hacia la derecha. Es decir, era un punto de vista que se conectaba con lo que pensaba en función de dónde estaba sentado, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza el ámbito de izquierda-derecha. Entonces, bueno, tenías a unos tipos muy monárquicos sentados a la derecha, pero también tenías a una gente muy antimonárquica, muy cercana también de estos señores, ¿no? Entonces, el punto aquí es que de nuevo está de moda el tema pues de las divisiones políticas. Entonces, efectivamente, actualmente escuchamos el concepto de extrema derecha, fascismo, alt-right, un concepto horrible que es la palabra liberalismo, pero entonces le antepones la letra I y hablas de iliberalismo, es decir, algo que al final no nos enseña mucho, ¿no? El origen histórico es básicamente conservadurismo y tradicionalismo,
frente a los avances de la Revolución Francesa. Entonces hay un pensamiento anti-ilustración, antiliberalismo político, sobre todo antiparlamentarismo. Lo que tú sientes como derecha extrema, que es básicamente el fascismo, es básicamente antiparlamentarista. Entonces, cuando tú utilizas las reglas del juego y te vuelves parlamentarista o simplemente defiendes algunos valores que son considerados como tradicionales, y eso automáticamente te pone en el segmento de la derecha. O sea que en todo caso hay un tema, fíjate, Joaquín, que es el tema de lo que tú has presentado, la ubicación. Es decir, el tema de la izquierda y de la derecha comenzó con la postura que tenían los que se agrupaban a la izquierda de la Asamblea Nacional y los que se agrupaban a la derecha de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Francesa, revolucionaria, Revolución Francesa en 1789. Entonces, podríamos hacer la alegoría. Uno está a la izquierda o a la derecha en función de determinada comparación. Es decir, uno puede decir, yo estoy a la izquierda de fulano y estoy a la derecha de mengano. ¿Eso sería correcto? Totalmente correcto. Fíjate, hay un autor clásico, se llama René Remond, y él decía, palabras más, palabras menos, que tú te dabas cuenta cuán a la izquierda o a la derecha estabas en función de una situación histórica determinada. Es decir, cada tiempo histórico, cada década o cada lustro o cada movimiento histórico tiene su propia derecha. Es decir, hay gente que hace 120 años era muy retrógrada y hoy si tuviese que estar en ese mismo lugar no sería tan retrógrado. Entonces, efectivamente, el punto aquí es que siempre se ha tratado de vender en política por medio de la propaganda que alguien es de ultraizquierda o es de ultraderecha. No hay compatibilidades en el centro. En la medida en que existe un estado de bienestar, prácticamente todas las reformas socialistas o todas las reformas invocadas desde el socialismo pierden fuerza, pierden básicamente ese cariz de propaganda y de elemento vociferante. Es decir, mientras menos puedes hacer bulla, menos le funciona a la izquierda. Igualmente ocurre con la derecha, con ciertos elementos, vamos a decirlo así, muy procatólicos o muy proconservadores, en donde ponen el grito en el cielo si ven a dos personas del mismo sexo agarrados de la mano, ¿no? Entonces, bueno, pueden hacerlo al interior de sus hogares o pueden también tener cualquier tipo de, vamos a decirlo así, de mano blanda con respecto a esa posición, pero si lo hacen en la calle ya prácticamente se transforman pues en iracundia, ¿no? Pensemos en Putin. En la Rusia de Putin está prohibida la homosexualidad, incluso si te ven en la calle dos hombres o dos mujeres en una cuestión medio romántica van presos. O sea, no es cuento. Y si al caso vamos, toda la izquierda internacional invoca a Putin como una suerte de nuevo Stalin, ¿no? Al fin y al cabo, la gente se construye a los personajes desde su propia personalidad y de sus propias angustias. Es decir, son básicamente, tú te construyes al líder político que menos miedo te da. Por eso es que das una suerte de construcción social y una suerte de construcción psicológica de cada una de las figuras políticas que tú ves en la calle. Entonces, bueno, tú lo que estás diciendo que fulano es chévere porque tú eres chévere, o fulano es de izquierda porque tú te sientes de izquierda, o fulano es de derecha o es de centro. En última instancia, en el mercado venezolano ocurre un poco lo que ocurrió también en España, que tú no podías diferenciar mucho entre el PP y el PSOE, porque en última instancia el PP dio 2 pasos hacia la izquierda y el PSOE dio 2 pasos hacia la derecha. Si los derechos humanos son una conquista, si los derechos sociales son una conquista, ya no se discute sobre eso, pero efectivamente hay otros temas además de la redistribución del ingreso. Esa es otra de las cosas interesantes. Hay gente que se dice liberal y de derecha, pero le encanta el estado de bienestar, o le encanta que los estén patrocinando, o les encanta una beca. Ahora, fíjate algo, Joaquín, con respecto a eso. Ahí, dentro de toda esa simplificación, porque así yo he terminado llamándolo, para de alguna manera hacer definiciones, entonces se asume lo siguiente. Bueno, si es una persona que va a misa, si es una persona que cree en un sector militar fuerte, y si es una persona homofóbica, esa es de extrema derecha. Pero entonces vamos al punto. Entonces Hugo Chávez, que era un tipo que mostraba públicamente su fe y se amarraba y se abrazaba a Cristo y todo eso, que creía en un poder militar fuerte y que en sus expresiones está perfectamente claro que era perfecta y absolutamente claramente homofóbico, como normalmente es la sociedad venezolana. Entonces, si esa fuese la definición, que es la que le aplican a Bolsonaro, entonces o Bolsonaro es de izquierda o Chávez era de derecha, pero no pueden ser los dos antagónicos si forman parte, si tienen dentro de su discurso los mismos elementos, ¿no?
Así es, totalmente. El caso venezolano y el caso latinoamericano es bien interesante porque todas las cosas que hizo Mussolini, todas las cosas que hizo Hitler y todas las cosas que tanto Michels, Pareto y Mosca veían en el hombre fuerte durante la época de la teoría de las élites, empezando el siglo XX, eso lo bebe Juan Domingo Perón, y Juan Domingo Perón es fundamentalmente alguien que utiliza todas las normas del fascismo y de los populismos, que es básicamente el lenguaje demagógico. Dependiendo del auditorio en donde estés, dependiendo de ese auditorio, tú le dirás cosas que le funcionan a esa gente. Fíjate que no es casual, o sea, lo que hizo Perón y lo que hizo en su momento tal vez Carlos Andrés Pérez, o lo que hizo en su momento, por supuesto, con ciertos bemoles del mundo civil, ¿no? Pero en el caso del chavismo es idéntico, pues es prácticamente un grupo de personas que le dicen a las audiencias lo que quieren escuchar. Hay, por supuesto, un culto al hombre fuerte, un culto al uniforme, un culto al decisionismo. Detrás de esto hay un concepto clave que es eso, el decisionismo, tomar decisiones constantemente. Por eso no es casual que Mussolini dijera creer, obedecer y luchar. Si ustedes recuerdan más de una locución presidencial, él decía, en un momento llegamos a escuchar al presidente Chávez decir, hay que obedecer y luchar y creer en esto. Entonces es prácticamente lo mismo. Recordemos la relación con Ceresole, Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Ceresole lo convirtió en caudillo, ejército, pueblo. Es decir, cero reflexión y básicamente una idea de que lo que se muestra es el hecho. Por eso otra frase de 1919 de Mussolini, qué casualidad, nuestra política es el hecho. Es decir, en pocas palabras, política es igual a hecho o hecho es igual a política, cero reflexión. Pero eso entonces nos llevaría, Joaquín, a un elemento que utiliza la izquierda para deslastrarse de todo fracaso de un gobierno de izquierda, porque resulta ser que ahora personajes como el señor Petro, el colombiano, o como el propio Iglesias en España y otros comunistas de distinto pelaje, cuando se les habla del fracaso del chavismo, te dicen que en realidad eso no es un verdadero socialismo, que eso no es una verdadera izquierda, y terminan diciendo no, que eso en realidad es fascismo. Entonces, ¿cómo quedamos? O sea, Chávez utilizaba lo que le venía encima, pero lo que estaba construyendo el chavismo es un estado comunal, que no es otra cosa que un comunismo. Totalmente. Fíjate que al fin y al cabo las ideologías como el fascismo y el comunismo son primas hermanas, vienen de la misma tradición. En otros programas hemos comentado esto, pues la idea de que la palabra camarada la inventa Mussolini fue comunista y después brincó al fascismo. Entonces, efectivamente, la comuna o la comunidad, el instinto de comunidad es importantísimo tanto en el fascismo como en el comunismo. La única diferencia es que el fascismo, y esto va a sonar raro, es básicamente un socialismo antimarxista, pero en última instancia hay una idea de que hacia la base proletaria todo el mundo tenga más o menos lo mismo, tenga una suerte de igualitarismo, pero hacia arriba todo el proceso de producción y distribución es capitalista. ¿Cuál es la diferencia con el comunismo? Que hace eso mismo, pero básicamente destruyendo los medios de producción, destruyendo casi siempre las burguesías nacionales para armar todo su tinglado de las burguesías internacionales. En el caso venezolano, la destrucción del aparato productivo venezolano era para hacer negocios con los Kirchner, ahora con los turcos, también con los chinos, con los rusos, etcétera. Y con respecto a los comunistas, ellos siempre dicen eso, pues que esto no es verdadero socialismo. Ese es el típico cuento, ¿no? Que ya estamos cansados de escucharlo, los que tenemos un tiempito leyendo estas cosas, ¿no? Pero desde 1917 hasta el día de hoy, cuando las cosas le salen mal, el comunismo que ellos estaban desarrollando no era verdadero comunismo. Ahora también está la otra, ¿no? Que es hacia el otro lado. La acusación que hay siempre de ver a alguien como comunista por lo que carga dentro de su discurso. Todas estas posiciones que de alguna manera uno puede denominar altermundialistas, que plantean como frase que otro mundo es posible, es decir, gente que parece que se quedó en el mayo del 68 francés con sus consignas y con sus planteamientos. Bueno, allí se mete no solamente al foro de Sao Paulo, sino que se mete también a personajes de la política de los Estados Unidos, como el señor Sanders, como el señor Barack Obama y como la señora Hillary Clinton. ¿Es correcto decirle meterlos a todos en el mismo saco? O sea, podemos decir que Sanders es comunista, que Obama es comunista y que Hillary Clinton es comunista.
Sin duda, la inclinación de estos personajes es hacia la izquierda, pero no es lo mismo ser de izquierda en un país desarrollado, ultracapitalista, como en el caso de Estados Unidos, a ser un personaje de izquierda en el tercer mundo. Efectivamente, al fin y al cabo, sus prácticas son idénticas. ¿Qué es lo que uno tiene que llamar la atención sobre estos casos? En el caso de Obama o el caso de Hillary, tienen una relación directa con el capital internacional. Y hay capitalistas, hay modelos financieros que les encanta el modelo comunista porque no tienes que pasar prácticamente por ningún tipo de fiscalización. Nada mejor que hacer negocios capitalistas con Fidel Castro. Si así fuera, si fuese malo hacer negocios con Fidel Castro, no existiera todo el tema de la construcción hotelera en Cuba, o de la construcción y la venta de elementos tabacaleros en Cuba, o el turismo, ya sea el turismo normal o el turismo sexual. Es decir, nada mejor que desarrollar negocios con el capataz, con el dueño de la fábrica. Es una suerte de vamos a decirlo así, de homologación de las decisiones, y eso le encanta a muchos inversionistas y muchos capitalistas en el mundo. Ahora, efectivamente, que Sanders tiene la estructura de alguien también de los años 60 es evidente. O sea, ese señor no tiene ninguna idea novedosa. Es como decir que ha dicho el marxismo algo, ha dicho algo el marxismo no desde ideología alemana. Desde ideología alemana y tal vez las reflexiones de Gramsci, el socialismo está eternamente muerto, siempre de alguna manera renovándose en la autofagocitación y agarrando el caldo y poniéndole un poco más de agua caliente a la sopa, pero es básicamente lo mismo desde que apareció el Manifiesto Comunista en 1848. Claro, tenemos que hacer el corte, Joaquín, pero hay un fenómeno que preocupa, porque la gente, de alguna manera, a todos nos preocupa, que cuando en efecto no estamos de acuerdo con regímenes que caminan hacia el totalitarismo y desde el autoritarismo se van en bajada directo hacia el totalitarismo y hacia las tiranías, como el caso de Venezuela. Pero de alguna manera uno se puede preocupar cuando surgen discursos extremistas que uno siente que tampoco están bien orientados. Al regreso al comercial, quisiéramos que conversáramos sobre ese fenómeno, sobre los extremismos, si es un fenómeno global este asunto de los extremismos que están saliendo por todas partes. Ya venimos con esta interesante conversación con nuestro amigo el politólogo y hombre de radio, Joaquín Ortega. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Amigas y amigos, continuamos conversando con nuestro amigo Joaquín Ortega sobre estos temas de la ideología de que es de ultraderecha, el que es de derecha. Fíjate, Joaquín, hay una cosa interesante con estas definiciones, ¿no? De que tú eres ultraderecha, tú eres comunista, y yo soy liberal, no, yo soy más liberal que tú, no, yo soy centro liberal, no, yo soy ultraliberal, no, yo soy ultracentro, etcétera, ¿no?
tema aquí, fíjate. Durante 20 años, el régimen chavista ha llamado a todo aquel que disiente del chavismo, le ha enrostrado el epíteto de derecha. Entonces, si usted está en contra del chavismo, usted es de derecha. Si usted cree que no hay salida electoral porque las elecciones en Venezuela son un fraude, usted no solamente es de derecha, usted es de ultraderecha, de la extrema derecha, fascista, además. Resulta ser que ahora, dentro de ese conglomerado de personajillos que yo sinceramente he llamado, gracias a la definición que ha hecho ahora Palermo, como una falsa oposición, dentro de todo ese conglomerado, ahora resulta ser que han asumido el mismo discurso del chavismo durante estos 20 años. Entonces, aquel que dentro de la oposición le dice a sus dirigentes, mire, venga acá, explíqueme de qué vive usted, explíqueme por qué usted se abraza con el chavismo, explíqueme por qué usted siempre anda pensando en elecciones y no en combatir este régimen de frente. Entonces, el que se siente señalado de esa manera dice, no, esas son voces de la extrema derecha. ¿A dónde estamos llegando aquí? ¿Qué le pasó a esta gente ahora, Joaquín? Mira, bueno, el problema es que hemos estado sometidos a demasiadas elecciones durante mucho tiempo y bueno, quedan estructuras que se crean para ganar elecciones. El mundo digital no está incólume de que le lleguen el dinero y las posiciones. Si tú ves, y aquí con mucho respeto lo digo porque tengo amigos en ambos lados, si tú ves Misión Verdad y ves Pro Da Vinci, son prácticamente dos caras de la misma moneda. Tienes un grupo de influencers, tienes un grupo de personas que se entúan y van repitiendo cosas que en su momento determinado son o fueron para una campaña específica del gobierno, por una campaña específica de Capriles, queda de pronto una maquinaria hecha y aceitada, entonces tienes que seguir trabajando y haciendo cosas. Entonces, bueno, hay que decirlo abiertamente. O sea, en Venezuela es difícil ganarse la vida, pero si tú eres intelectual o por lo menos escribes y tienes cierta entendimiento de la verdad, tú tienes que asumir si te conviertes en un intelectual orgánico, es decir, un intelectual pro régimen o intelectual pagado. Que lamentablemente eso ocurre mucho. Entonces, bueno, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, efectivamente, por un lado, está el tema de querer entubar a la gente por este tipo de, vamos a decirlo así, de maquinarias que se encienden, y por otro lado hay un problema que creo que estalló en redes simplemente por el tema del uso de unas comillas. Es decir, creo que una de las cosas que explotaron estos días fue justamente el tema del liberalismo, que de nuevo en el caso venezolano, tú lo decías, que es muy, muy interesante. La gente se dice liberalista a veces porque es de moda. Nosotros los venezolanos nos encantan las modas. Durante la guerra de independencia y durante la guerra federal nos llamábamos rojos o azules dependiendo de quién escogió primero el color. Éramos centralistas versus federales porque, bueno, llegamos tarde a la repetición de federales, pero en realidad éramos centralistas. En el caso venezolano pasa mucho de eso. Ahorita la balanza, el péndulo está corriendo hacia el lado del centro y el centro es el liberalismo político. Pero fíjate que hay muchos liberales políticos que no dicen cuán liberales económicos son, como te decía desde un principio. Liberal político implica que tú quieras que haya un equilibrio de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, imperio de la ley, orden, etcétera, etcétera. Pero cuando te dicen que tienes que trabajar duro, que se acabaron los aranceles, hay chillas. Entonces, hay liberalistas políticos que no son liberales económicos y viceversa. Entonces, bueno, ahí aparece todo ese tema y esta degollina en redes simplemente, bueno, es un tema de que se tocaron, siento yo, problemas metodológicos. Tú no puedes tirarte un hilo si no le pones unas comillas. Hay gente que responde automáticamente a ciertos intereses que se están construyendo porque vienen unas elecciones encima y también se está tratando, pues, de empujar, hacer todo lo posible para vender una transición, pero vendes una transición en donde van a estar unas personas que tú estás apoyando y que tú estás de alguna manera definiendo. Tú primero dibujas el muñeco y después lo sacas a la calle. Entonces, eso es importante y chévere porque la gente se ha venido dando cuenta de esos temas. Otra cosa que yo decía echando broma en un hashtag, liberalismo livers, porque son como unos believers, los fanáticos de Justin Bieber. Esto es liberalismo libre. Se debaten en una cantidad de temas maravillosos, anglosajones y europeos, pero bueno, porque no citan a Tomás Lander. Primero fuimos liberales con Tomás Lander que con otra cosa. Bolívar leía a John Locke. Nuestra historia de la teoría política contemporánea venezolana tiene muchísimos referentes al republicanismo, un proto-republicanismo, por entenderlo de alguna manera, pero también muchísimo de elementos de división de poderes y de liberalismo político clásico. Entonces, bueno, chévere que cites a Locke, chévere que cites a Constant, chévere que cites a Nozick,
chévere que cites a quien usted quiera citar, pero vayamos a nuestro espacio, pensemos en Tomás Landero, pensemos en Carlos Rangel, que de nuevo ahora se ha puesto de moda, ¿no? Esa es una de las cosas que ha habido. O sea, hay un montón de autores y de intelectuales venezolanos que tienen toda su vida trabajando Carlos Rangel, pero ahora alguien se lee el tercermundismo, se lee la introducción de Jean-François Rebel y ya se sienten más liberales que el propio Carlos Rangel, ¿no? Claro, pero dentro de todo esto hay otro tema, ¿no? Que ya no entramos en la discusión de si son liberales o son conservadores, de si son de izquierda o si son de derecha. Ya hay una discusión que para mí viene siendo capital, Joaquín. Si son o no son demócratas, porque cuando a mí me aparece un dirigente político al cual yo elegí con mi voto, y yo le digo, mire, yo quiero que usted me explique lo que usted está haciendo en la Asamblea Nacional a mi nombre, porque usted es mi representante, y ese dirigente político sale y me llama fascista, y me llama supremacista, moral, y me dice que yo tengo que dejarme de ser tan extremista. Bueno, aquí de lo que estamos hablando es de la pérdida absoluta frente a ese gran debate, por cierto, que se dio en Venezuela, entre la democracia participativa y la democracia representativa. Es que esta gente, yo creo, que no creen ni en la democracia representativa ni en la democracia participativa, sino que pareciera que ni siquiera demócratas son. Así es, bueno, definitivamente por sus hechos los conoceréis. Cuando tú ves esas prácticas, ya sea dentro de partidos que se dicen progresistas, socialdemócratas o de esa esfera, o de partidos de centro derecha, como quieras tú llamarlos, o partidos como el PSV, etcétera, etcétera, lo que estás viendo es que simplemente lo que está detrás de ellos es, como diría Angelo Tasca, o sea, el objetivo es el control del Estado. Lo que interesa es una guerra de posiciones, lo que interesa es una visión voluntarista, lo que importa es el hecho consumado y en última instancia es una visión de capataz sobre un montón de personas que te eligieron, pero que a quienes no les quieres rendir cuentas. Eso habla muy mal de nuestros políticos, pero es que no es nuevo, pues. La gran pregunta que está detrás de esto, o sea, si la Asamblea Nacional está totalmente asfixiada, ¿de qué vive esa gente? ¿Quién les paga? ¿Quién les mantiene ese ritmo de vida? Y el punto no es que uno sea un acomplejado ni un picado, pero como esa gente siempre está en los mejores restaurantes, ya tienen hasta cuadrados los perniles y para acá no hay nada, papá. Es verdad, pero es que yo creo que es una pregunta que va más allá de la retórica y más allá de esa natural respuesta del conformista nacional y del defensor de lo indefendible. Bueno, tú lo que eres es un envidioso, pero un momento, ¿cómo es eso que yo voté por una persona y la llevé a la Asamblea Nacional y ahora esa persona yo no le puedo pedir que me rinda cuenta? O sea, es que mi voto no vale, es que la representación no es tal. Es decir, este señor Capriles, por ejemplo, que ha declarado que hay gente que quiere convertir la oposición en una secta. ¿Tú me podrías explicar a qué se refiere Capriles cuando tú que conoces de la política más que yo? ¿A qué se refiere Capriles cuando usa la palabra secta? Definitivamente a lo que está apuntando es a alguien que no piensa como él, porque secta supuestamente es un grupo que de alguna manera está escindido de una religión vertical y bueno, al final se separa y una de sus relaciones de las sectas es el concepto de herejía, es decir, alguien que está diciendo absolutamente y totalmente algo distinto a lo que está escrito y que está aprobado como canon. Entonces, en última instancia, secta es simplemente todo aquello que le lleve la contraria. Eso me parece, bueno, una declaración bastante infeliz, pero es muy común en el mercado venezolano. El problema es que yo pensé que eso se había acabado, no sé, con los años 70, con los años 80 o en los propios años 90, donde no había posibilidad de decir por quien tú votaste, que te diera respuesta inmediata de qué había hecho con tu voto o con esa supuesta voluntad o con esa supuesta representación positiva de ese interés que tú tenías con respecto a la sociedad. O sea, hay diputados por los cuales nosotros votamos que más nunca los vimos, personas que viven en el extranjero con unos niveles de vida que se los pudiera dar un reggaetonero, pero ellos no. Diputados que supuestamente vienen de una especie de familias muy sufridas y muy angustiadas y tal, pero entonces resulta que el tipo tiene unos zapatos de $70 y todos los días se cambian los zapatos por zapatos cada vez más caros. Entonces, bueno, la tos y los reales no se pueden esconder. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo la sociedad venezolana va a aceptar esto? Yo creo que cada vez menos, porque en redes lo vemos en la calle y a pesar de toda la posibilidad de represión que puede existir como ciudadanos, ya cada vez más las personas verbalizan su descontento. Pero al regreso de este último corte comercial, Joaquín, quiero que hablemos de por qué
la oposición o una oposición genuina frente a esta falsa oposición, ¿por qué no termina de cuajar un proyecto distinto? ¿Por qué los que se dicen distintos no agarran fuerza, no agarran calle ni agarran músculo? ¿Por qué seguimos escuchando, por Dios, al señor Capriles, que ya uno no sabe ni qué cargo tiene ni a qué cargo aspira? Porque es un señor que habla y habla y habla como si acabara de llegar, y el señor tiene desde el año 98 dirigiendo en la política en este país. Vamos al corte comercial y ya regresamos con más de esta conversación con Joaquín Ortega. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, ya en la parte final de este programa especial en el que hemos conversado largo con Joaquín Ortega, Joaquín, ¿por qué no termina de cuajar una oposición real? ¿Por qué no termina de cuajar una oposición distinta? ¿Por qué eso que se planteó en el 2014 como alternativa, que fue el movimiento La Salida, terminó siendo, bueno, más que la salida, terminó siendo una salina? Eso se disolvió porque Leopoldo y su grupo, bueno, eso se convirtió en Sal y Agua. María Corina no termina, si bien ha hecho unas definiciones ideológicas o ha intentado hacerlas, no termina de agarrar músculo dentro de todo esto. Y bueno, y a Ledesma inclusive, bueno, cárcel y exilio, y de paso investigaciones a su familia. ¿Por qué no termina de cuajar una oposición en Venezuela? Bueno, terrible todo lo que ocurrió porque efectivamente todos estos últimos movimientos lo que han generado han sido muertos, asesinatos, violados, gente con problemas mentales, gente que quedó muy mal por toda esta represión nacional e importada, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente desde el punto de vista político no hay duda de que si tú no tienes un programa y una agenda sostenido, un ideario claro, es imposible que sepas para dónde vas. Yo creo que una de las cosas que se plantean muchos partidos políticos es una visión demasiado cortoplacista, y efectivamente tú tienes que tener tu misión, tu visión y tus valores, tienes que construir un horizonte de posibilidades, tienes que tener una estrategia de la cual no puedes salir, te necesitas una táctica que pudiera ir hacia adelante y hacia atrás, pero tienes que tener claro qué es lo que quieres. ¿Quieres el poder? ¿Cómo lo quieres? ¿Lo quieres a través de los partidos políticos? ¿Lo quieres a través de un movimiento? ¿Con quién vas a articular? Eso es un punto clave porque definitivamente los partidos que desean el poder abiertamente deberían trabajar para eso. Por otro lado, existen otros partidos que están básicamente haciendo un show. Es básicamente un showroom en donde cada 2 semanas, cada 3 semanas ellos montan su tinglado, montan su kiosquito y bueno, es como que fuésemos al CCCT o fuésemos al Poliero a ver
Expo Democracia 2018. Entonces, bueno, es un montón de gente que te ofrece cosas que a lo mejor tú compras, pero por un rato ya la semana se te va a romper en las manos el objeto porque además viene con vicios de fábrica. El punto clave aquí es que la reinvención de la, vamos a decirlo así, de la vida política venezolana pasa por, entre otras cosas, por asumir los ciudadanos que existen líderes políticos en los cuales ya no se puede confiar y que esa memoria corta, esa memoria RAM, tiene que fenecer, es decir, hay que asumir que hay una memoria histórica. Tenemos como venezolanos una historia republicana, pero también tenemos 20 años de un gobierno que lo que ha hecho ha sido enriquecer a unos pocos y empobrecer a muchos. Además de eso, todo el riesgo que ha significado poner a la venta el país por debajo de cuerdas. ¿Y quiénes debieron haber dicho eso en su momento? Los políticos de oposición, pero resulta que los políticos de oposición se mantienen en una suerte de equilibrio dinámico muy negativo para el país, pero bueno, en una bicicleta de dos ruedas, la bicicleta de delante es el PSV y la bicicleta de atrás son los partidos de turno que les toque de alguna manera esta rebatiña energética, y bueno, ahora será la rebatiña del arco minero. Pero definitivamente... Pero fíjate algo, Joaquín, que en estos pocos 2 minutos que nos quedan, un poquito menos quizás, que en determinado momento, yo diría que a partir del año 2008, 2009, 2010, empezó a verse como que teníamos una cantera de renovación de la política venezolana en todos esos jóvenes del movimiento estudiantil del 2007 que se fueron incorporando a los partidos, y se suponía que de allí iban a salir los dirigentes de esos partidos renovados, pero entonces seguimos teniendo allí a el expresidente del Congreso en el año 98, Enrique Capriles, llamando secta a todo el que no piensa como él, que es el sumo pontífice. Seguimos teniendo allí a Henry Ramos Alú, seguimos teniendo allí a Ramón Guillermo Veledo, a Eduardo Fernández pululando, a toda esa gente, y a los muchachos del 2007 o están presos o están exiliados o se echaron a perder y perdieron credibilidad. O sea, ¿de dónde vamos a sacar nosotros esa renovación necesaria del liderazgo político? Totalmente, sin duda el liderazgo político en Venezuela está en cama, está en terapia intensiva, pero eso no es el único liderazgo visible. Es decir, en Venezuela hay muchos más líderes diarios y cotidianos que lamentablemente, bueno, no lamentablemente, por autopreservación no dan el rostro, pero efectivamente hay nuevas generaciones. También recordemos que aquí esa generación del 2007 lamentablemente llegó con mucho voluntarismo, no se formaron como debían, creían que se las sabían todas y eso pasa factura. Hay que ver al pasado y hay que ver al futuro. Tú no puedes ser una generación autómata, o sea, es llamarlo de alguna manera lo peor de los millennials. Lo más terrible que van a enfrentar los millennials es que la generación Y, la que viene atrás, la que yo le digo la generación regular show, la generación Bold Horseman, todas esas comiquitas nuevas van a ser sus jefes. Los chamos que están ahorita, que nacieron entre el 2001 y el 2003, van a ser los jefes de estos señores que tienen ahorita, entre comillas, acaparada el elemento político desde el punto de vista visual y audiovisual. Pero definitivamente Venezuela tiene mucho más liderazgo que no ha aparecido porque, entre otras cosas, también se está autopreservando. Así es. Joaquín, ha sido un placer conversar contigo esta tarde. Gracias, brothers. Era nuestro amigo Joaquín Ortega, con quien, bueno, pudimos conversar de lo humano y lo divino esta tarde. Nosotros, por supuesto, le agradecemos a todos ustedes por habernos escuchado y les pedimos, por favor, que estén de nuevo allí en la siguiente emisión. Saludos a todos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo.
Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. Parrilla. A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, amigos, continuamos conversando con el politólogo, hombre de radio, creativo, escritor, compositor, cantautor, Joaquín Ortega. Joaquín Ortega, parece que, Joaquín, tus años en las aulas con civiles y en las aulas con militares, porque yo también profesor de militares, te han dado una forma de entender las cosas que nos permite conversar contigo hoy de esto. El tema del extremismo. Así es. Porque, ¿cómo no? El chavismo se ha convertido en la fase de mayor putrefacción de las posturas de la izquierda tradicional, estatista, que empuja hacia la destrucción de lo que ellos llaman el orden económico burgués, para la construcción de esa cosa que en realidad siempre es lo mismo, que es el socialismo real. Pero el surgimiento, sobre todo en cuanto al estilo, entonces la gente dice, oye, pero cuando Trump hace esas cosas con los periodistas, a mí me recuerda a Chávez. Cuando Bolsonaro dice esas cosas, a mí me recuerda a Chávez. Cuando sale Orbán aquí en el centro de Europa, a mí me recuerda. Entonces empiezan como a salir posiciones extremas, disgregadoras de sus propias sociedades, como fenómeno global. ¿Hay una discusión de fondo allí en el asunto ideológico o no tiene que ver una cosa con la otra? Mira, se conecta mucho el tema del estilo. Como decíamos hace un rato, el tema del populismo se vale de un lenguaje que es demagógico. Si nosotros recordamos el año 2000, entre el 2002 y el 2007, pensemos en Uribe en Colombia, pensemos en Putin en Rusia y pensemos en Chávez en Venezuela. Los tres hacían las mismas cosas, las mismas payasadas, el mismo abuso de poder. Unos bailaban con flujos y otros se ponían un sombrerito, pero era como una suerte de estilo muy parecido al de que es dueño de una finca, pero en este caso no es una finca, sino eras dueño de un grifo petrolero interminable, ¿no? Juan José Lins, un politólogo español, le llamaba esto el sultanismo, que es un tema bien interesante, es decir, es un sultán repartiendo real para todos los lados. Igualito era Putin, igualito era Uribe, igualito Chávez era en su momento. Entonces, ahora efectivamente Trump tiene unos devaneos cuasi musolinescos, por llamarlo de alguna manera, o sea, de alguna manera imita a Mussolini. Pareciera que sí, pero es parte del estilo demagógico, es decir, buscar pleitos, de nuevo la idea del decisionismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo para ponerlo un poco en contexto? Cuando de alguna manera los parlamentos se agotan, cuando de alguna manera la opinión pública queda por debajo de la opinión publicada, en palabras de Felipe González, aparecen este tipo de personajes. Bolsonaro dice la verdad porque es lo que dice, vamos a decirlo así, el Brasil profundo. ¿Por qué la gente adora a Trump? Porque dice las cosas sin pensarlo, o mejor dicho, dice lo que mucha gente piensa, porque esa es otra cosa. Detrás de cada comentario, detrás de cada locución hay encuestas, hay mediciones, hay grupos focales, o sea, la ciencia que está detrás del discurso es profunda.
tan profunda como la invocación a esas geografías específicas de estos países de los cuales estamos hablando. Entonces, efectivamente, la gente se asusta, se parecen mucho, pero no necesariamente todo va a ser igual. O sea, más allá de que ya nosotros venimos del futuro y sabemos que a lo mejor AMLO va a ser una pesadilla para México, no hay duda de que hay países en los cuales ciertas instituciones van a poder frenar toda la construcción de una suerte de tiranía de tiranía pública y de tiranía popular. En el caso de Bolsonaro, y fíjate todo lo que está ocurriendo en el caso de nuestro continente, fíjate, se me ocurre el caso de Macri, o el caso de Duque, o el caso de Guevara en Costa Rica, o el caso de Bolsonaro, son básicamente personas que llegan montadas en un discurso muy beligerante, muy buscapleitos, muy picapleitos, muy tradicionalista, porque también recordemos que ha habido, y hay una tendencia muy importante, esto hay que decirlo con mucha responsabilidad, una cosa es aceptar y apoyar la diversidad y otra cosa es hacer militancia de la diversidad. Entonces, bueno, hay familias que se angustian cuando ven, o sea, una cosa es ver una marcha gay chévere y otra cosa es ver una marcha gay donde hay sexo explícito, o sea, son dos cosas distintas. Entonces, esos extremos, esos extremismos han hecho que la sociedad también se repliegue y de alguna manera busque una suerte de defensas, de anticuerpos en este tipo de personajes como son Trump, como es Bolsonaro, como puede haber sido en un momento Guevara en Costa Rica y el mismo Macri o el mismo Duque. Es decir, de alguna manera hay una fuerza social que está apoyando a personajes que están de alguna manera tratando de inclinar la balanza de las revoluciones o los desmanes izquierdistas hacia el centro. No es una vuelta hacia la quema de brujas, por lo menos hasta ahora, ¿no? Siempre es bueno decirlo, ¿no? Hasta ahora, hasta que los hechos no nos lleven la contraria, no hay que ponerse muy terco. Pero hasta ahora no se ven quemas de brujas con estos personajes, con Duque, con Guevara, con Macri, con Bolsonaro, que todavía no ha tomado el posesión, ¿no? Y por supuesto hay otros personajes que existen también en el sur. Hay dos tipos que me dan mucha risa porque parecen un plato de comida de la receta de la nona, que es Biontini y Volantini, que son uruguayos, ¿no? Ellos tienen unas posiciones bastante más extremas que otra gente. Entonces uno se pregunta, ¿son nazifascistas? Pareciera que sí y no. ¿Por qué? Porque ese lenguaje demagógico se lo traspasan cualquier líder político, sea de izquierda, centro o derecha. Ahora, fíjate algo, Joaquín, porque Joaquín, cuando nosotros hablamos de lo que un político dice y lo que un político piensa, y también con la sintonía entre las palabras del político y las palabras de su sociedad, pareciera, y voy a dar 3 ejemplos puntuales. Los Estados Unidos con Trump, Venezuela con Chávez y Bolsonaro en Brasil. La gente, o sea, socialmente, la sociedad venezolana, desde mi punto de vista, ¿no? De verdad cree que ser rico es malo. O sea, aquí se siente en Venezuela que el que tiene fortuna es porque algo se robó, porque algún negocio hizo, porque con alguien se enchufó. Por lo tanto, cuando el presidente de Venezuela dijo ser rico es malo, de alguna manera está diciendo algo que en la sociedad venezolana, aunque salimos mucho a decir, oye, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Ocurre lo mismo que cuando Donald Trump sale y dice determinada cosa que podría ser evaluada como racista, que bueno, de que los negros trabajan menos que los blancos, por ejemplo. Sí. O cuando sale el señor Bolsonaro y lanza una retahíla de cuestiones homofóbicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un sector de la sociedad de los Estados Unidos que en efecto es racista. Hay un sector de la sociedad brasileño que en efecto es homofóbico. Y hay un sector de la sociedad venezolana que en efecto cree que ser rico es malo. Cuando se agarra un líder de ese discurso, de esa cosa de la cual se agarra, de lo que la gente piensa pero no dice en voz alta, eso se termina convirtiendo en promotor de que esa verdad o esa creencia se termina convirtiendo en una verdad asumida por todos. Esa dirección termina siendo una forma de expresar o está siendo un inmoral el dirigente político que se agarra de esos valores o antivalores para enarbolarlos como una bandera política. Cierto.
Bueno, sin duda, el político que quiere ganar una elección o que quiere ganarse las audiencias, lamentablemente va a decir en algún momento de su discurso cosas en las cuales no cree y que el grupo social inmediato está pidiendo. Pero efectivamente hay como dos formas y por eso me gusta la palabra, dos formas de vamos a decirlo así, de sugestionar en el mejor de los sentidos a las audiencias, o en el mejor de los sentidos más bien seducir a las audiencias, porque antes hablábamos de masa. Tú puedes seducir las audiencias por los medios de comunicación, normalizando una serie de prácticas, de teorías, de posiciones que son mucho más abiertas, más interraciales, más intersexuales, más transexuales, más posthumanas, etcétera, etcétera, pero también por debajo puedes generar este tipo de elementos que es el que estás comentando directamente con el caso de Bolsonaro o de Trump, que eran creencias que estaban por debajo y por fuera de los medios de comunicación, pero que estaban en la vida real de las personas. ¿Cómo llegan a la vida real de las personas a saber qué es lo que piensan y lo que sienten? Bueno, ahí está la gente de Harvard Analytics y la conexión con Facebook, ¿no? Las redes sociales dan una serie de elementos que te dan, te dicen hacia dónde va el clima político, qué es lo que piensa la gente, qué es lo que dice la gente, etcétera, etcétera. Efectivamente, tanto la televisión, los medios de comunicación, como estas comunicaciones desde abajo, desde el punto de vista llamado lo tradicional y de los valores, pueden manejar y pueden llevar las audiencias a cierto nivel, a cierto espacio y hacia cierta direccionalidad. Pero no siempre es así, porque eso de alguna manera es una simplificación que a veces a todos nos angustia, pero es una simplificación de la teoría hipodérmica de la comunicación, que venía alguien, metía en una inyectadora una serie de ideas y te la inyectaba. O sea, los seres humanos tenemos básicamente cerebro, corazón e hígado, como dirían los cabalistas, pero tenemos cerebro, corazón y contexto social, es decir, tenemos un contexto psicobiosocial, tenemos una formación materna y paterna, tenemos una formación en la calle, tenemos una formación en la universidad. Muy poca gente se cree todos los cuentos políticos. Que la gente se aprovecha de los políticos, muchas veces pasa más eso que el político se aproveche de la gente. ¿Qué pasa? En términos como lo que está ocurriendo en Venezuela, que es una tiranía programada desde países foráneos, desde la alta globalización, esta seducción ideológica funcionó por un rato y luego legitimaron de alguna manera vía transformación de las leyes. Pero ¿qué pasa? Las leyes se llevan a cabo por personas que conscientemente las aceptan. Cuando hay leyes injustas, progresivamente las rompen. Si no fuese así, no existieran los mercados negros, no existiera el mercado de divisas, que también es parte, por supuesto, de una agenda corrupta y corruptora del venezolano. Pero definitivamente creer que solamente la legitimación y la actividad desde arriba o desde abajo va a transformar a una sociedad todavía es un poco simple. Yo siento que todavía la comunidad venezolana tiene altas defensas para darse cuenta de quién lo engaña y quién no. El escenario de las redes sociales es importante. Cada vez que un político se come la luz o empieza a caer en demagogia, la gente le recuerda las cosas y bueno, existe lo que se llama timeline y la gente le saca le sacan captura de las fotos y bueno, cae con los kilos, ¿no? Cae con los kilos y con los kilos nos podemos caer nosotros si nos vamos a un corte comercial. Y al regreso quiero que ahondemos en eso, Joaquín, sobre todo en lo que significa ahora el escrutinio que hace el ciudadano de sus dirigentes. Y esto que se está discutiendo tanto en Venezuela, de que cuando se critica a un dirigente, quien lo critica se coloca a nivel de secta con supremacismo moral. Es un tema muy importante que hay que discutir. Lo vamos a ir al corte y ya venimos con esta conversación con nuestro amigo Joaquín Ortega. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en